Fin de semana convulsionado que hubo a nivel nacional y precisamente en lo que respecta al gabinete presidencial, ya que el ministro Martín Guzmán presentó su renuncia al Ministerio de Economía. Venimos transitando tiempos económicos verdaderamente difíciles en nuestro país y no hace falta que se lo contemos ni que se lo expliquemos, porque simplemente a la hora de salir a hacer un mandado, ingresar al supermercado, pasar por cualquier góndola y ver los precios que hay realmente hacen de que no lleguemos a fin de mes, porque es la realidad que atravesamos a diario, y ni que hablar la inflación mensual que venimos teniendo en nuestro país, registros que son realmente preocupantes. Y esto, en este marco, se da, por supuesto, la renuncia del ministro de Economía, hoy exministro Guzmán, el cual dijo que por la patria renunciaba, por el bien de la patria. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Y sumado obviamente a una situación política, ¿no? Entre el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Realmente un momento álgido. Hace 3 horas que ha asumido Silvina Batakis, la griega conocida, ¿no? Y bueno, incertidumbre, ver qué va a pasar con el dólar, los mercados, cómo están reaccionando, el tema de las ventas, la inflación. Bueno, realmente una situación compleja. Nosotros en esta oportunidad hemos solicitado la presencia, licenciado de Economía, Silvio Caña. Silvio siempre nos ha acompañado también a través de ASIF y este es un momento justo también para poder charlar con Silvio. Silvio, un gusto recibirte, un placer y bueno, un poco ayudarnos a entender esta situación álgida y lo que se puede venir en las próximas horas, en los próximos días y la incertidumbre también que se plantea en esto, tarifas, dólar, inflación. ¿Qué tal, Silvio? Hola Mario, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por la comunicación. Sí, bueno, como vos decías, una semana, digamos, este es un desenlace de una semana que vino complicada con algunas medidas que se tomaron de parte del gobierno y que, bueno, a ver, en cierta medida algunos nos esperábamos ya la renuncia o la salida de Guzmán por todo este direte ida y vuelta que han tenido con la vicepresidenta. La parte política obviamente afecta siempre a la economía. Pero bueno, a ver, vamos a repasar un poquito y veamos algunas variables que a mí siempre me gusta repasar en ese sentido, porque en algunos días, 10 días más o menos, o para ser específico, el 14 en principio, se va a presentar el índice de inflación. Un índice de inflación de los 5 puntos y que nos está dando para el año cerca del 80%. Pensemos que originalmente, cuando se hizo el presupuesto que no se aprobó, la inflación pronosticada del gobierno era un 36. Luego volvió a ajustar y lo propuso un 60, y ahora tendrá que volver a ver qué hace con esa inflación porque va a estar cerca del 80. Obviamente cuando uno piensa en un 80 de inflación, o cuando pensaba en un 60 de inflación, los sindicatos fueron ajustando salario a nivel de eso, a ese nivel de inflacionario, y hoy están mirando todos de reojo qué van a hacer los sindicatos, qué va a hacer la central, la CGT, en este reclamo de ajuste de paritaria. Creo que ya en 2 o 3 meses más ya llegaremos al objetivo que se habían propuesto los distintos sindicatos y vamos a estar empardados con la inflación, y de ahí en adelante todo es pérdida de poder adquisitivo. Otro punto también que es importante y que no es menor, ¿qué pasó con el dólar? El dólar, obviamente que cuando hay estos cambios de gabinete, fundamentalmente cuando hay cambios en economía, el dólar tiene su cimbronazo. También sucede que cuando estamos cerca de las elecciones pasa esto. El problema es que acá estamos todavía 1 año y medio de las elecciones. Entonces hubo todo un adelantamiento de este cimbronazo, de estas turbulencias, que lo tiene que agarrar en teoría un poco mejor parado el Banco Central. Pero no pasa eso. Digo, en teoría debería haber pasado eso porque estamos en la mejor época del Banco Central, o terminando la mejor época, donde el Banco Central debería haber recaudado demasiados dólares, debería haber incrementado su reserva, pero no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque el mercado ya visoraba también esto. Digamos, la renuncia, no nos sorprende la renuncia de Guzmán, sino que era, es más, decíamos, bueno, ya se va, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va? Era algo, casi una cuestión que iba a suceder. Y digo, el Banco Central, en este momento que debería estar recaudando dólares, no lo hizo,
y no están acumulando reservas, con lo cual el próximo semestre, que es lo que nosotros visoramos, el segundo semestre de este año, va a ser un semestre con todavía más turbulencia y con más noticias con respecto al dólar. Es fácil, a ver, cuando recordamos el primer semestre hablamos mucho de inflación y poco de dólar, porque la realidad es que el dólar se mantenía estable y porque digo, es el primer semestre, salvando enero y febrero, desde marzo hasta mayo, junio, eran en los buenos meses donde el dólar debería estar quieto y donde el Banco Central debería acumular reserva. Como se avisoraba esto, muchos han empezado a adelantar importaciones. Entonces, ese no de reservas se debe en dos motivos, fundamentalmente al adelanto del pago de las importaciones y a la gira de divisas para poder lograr repatriar esos dólares a los países donde son los generadores de las casas centrales de las empresas. Entonces, eso lo convierte en un banco central un poco débil a la hora de sentarse a negociar ahora y a tratar de hacer frente a la demanda de dólares y lo dejan débil y lo deja muy vulnerable a saltos importantes del dólar. Digo, Silvio, sí, Mario. sí, te quería preguntar en relación un poco al campo, ¿no? Digo, récord de cosecha, un muy buen precio en el tema de la soja para las exportaciones. Esto es un aliciente también, digo, para el Estado, teniendo en cuenta que la ministro habla de más exportaciones y una moneda más firme. Es decir, ese va a ser, me parece, el desafío y teniendo en cuenta el arreglo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Por supuesto, esa es otra de las aristas para ver el tema del fondo y las exigencias que requiere el fondo. En septiembre tenemos una nueva visita con una nueva auditoría. Y digo, como decía, se daba todo para que sea un semestre bueno para el Banco Central y no se dio. Con lo cual el próximo semestre va a ser duro. Precio récord de la soja, buena cosecha, no digo una cosecha espectacular, pero sí una cosecha buena, que acompañado con un muy buen precio daba algo muy bueno, ¿no? Una buena perspectiva teníamos para este año. Y de hecho se vendió todo ya, no queda mucho, no es que el sector agropecuario tiene la soja guardada y no se liquidó, no, se liquidó cerca del 90% de la soja, que es nuestro principal cultivo, y obviamente que lo que es maíz, trigo, todavía no, digamos, lo que ya se liquidó y todavía estamos esperando lo grueso. Pero es muy poco relativamente comparado con la soja. Hay que mirar también de Silvio, reojo qué pasa con el fondo. Sí, sí, te quería preguntar expectativa del dólar para mañana en apertura. a ver, el mañana va a ser un día también clave en ese sentido, porque se abre el mercado internacional. A ver, hoy es feriado en Estados Unidos, sí hubo poco movimiento, pero el dólar igual se movió. Nosotros creemos que va a estar en este valor. No sé si va a seguir subiendo cuantiosamente, ¿no? Hay que ver qué pasa con el oficial, que eso es lo que nos preocupa. El dólar blue o el dólar de MEP o contado con liqui son los dólares que un poco muestran la tendencia de mercado, pero lo que marca el ritmo, ya sea inflacionario o el ritmo de la economía, es el dólar oficial. Ahí es donde todo el mundo está esperando y le está poniendo el porcentaje de la devaluación. Creo que tampoco Claro. da para un ajuste devaluatorio muy grande porque del otro lado, como dije, tenemos un 5% de inflación mensual que nos está llevando a un 80, estamos a un paso de los tres dígitos. Algunos ya se animan a hablar de la hiperinflación con tres dígitos, entonces si podemos pensar y podemos reconceptualizar la hiperinflación con una inflación de tres dígitos, digo, estamos a un paso de la hiper, ¿no? Entonces, Claro. el dólar, es pensarlo, lo que nosotros pensábamos un dólar blue a 300 pesos a fin de año y todos nos miraban con una cara diciendo ustedes están locos, bueno, hoy casi es una realidad, obviamente que se acotaron los tiempos y se adelantaron. No esperemos que el dólar mañana esté 400, ¿no? Pero sí un Sí, sí. dólar cerca de los 300 que puede ser en cualquier momento. Lo que nosotros esperábamos para diciembre puede llegar a ser mucho antes, septiembre puede llegar a ser una buena fecha para que esté cerca de Ujú. los 300 pesos. Bien, y por último, Silvio, yo sé que esto, bueno, tiene que ser en la parte política, ¿no? Pero también como hombre que le da lectura a la política, saliéndonos un poquito de los números, digo, con esta pulseada que llevó adelante Cristina, ¿no? Digo, termina triunfando Cristina Fernández de Kirchner, termina triunfando el kirchnerismo y digo, la economía va a apuntar a las medidas de la vicepresidenta, digo, mirando al kirchnerismo. Yo creo que por lo que se analice y por los antecedentes de la nueva ministra, creo que sí, que se puede dar una victoria para la vicepresidenta. A ver, la realidad es también que
está un poco atado de pie y mano porque el contexto no la va a ayudar. Y si Claro. eso, a ver, si seguiría la teoría firme de Cristina, sería rompemos con el fondo y arrancamos de nuevo y pensamos en una economía cerrada donde empecemos a vivir por nuestros recursos. No creo que tenga mucho margen para ese tipo de política económica, con lo cual es una victoria de Cristina, pero es una victoria con un poco de mano atadas para que pueda ejercer la política que realmente a lo mejor quisiera hacer esta ministra de Economía. Bien, Silvio, bien claro como siempre, ¿eh? Agradecerte obviamente por este tiempo para charlar con nosotros. Un saludo inmenso, Silvio. No, a ustedes, gracias por la comunicación, Mario, a disposición siempre. Bien, la palabra del licenciado en Economía, Silvio Cañas, también presidente de ASIF, analizando esta realidad, nuestra controversia, con un buen momento del campo, a lo mejor no es cosecha récord como decía, la demanda, los precios, o sea que nos agarraba un momento medianamente como para poder tener flujos buenos de dólares en la República Argentina. Bueno, se produce este quiebre, vamos a ver de aquí en más, mañana ya cómo comienzan a accionar los mercados, y aquí estamos nosotros entre medio, ¿no? Inflación, dólar, tasas, bueno, en fin, todo lo que hace a la convivencia o a la vivencia cotidiana de los argentinos.